vengo con un flow medio, un sentido bacano, porque vamos a hablar, en realidad es pecado, no es pecado escuchar música secular, música que no es cristiana. Prométeme que si la ve, y todas esas cosas raras. Bueno, mi gente, a mí lo que me gusta de este tema es que es un tema que ha sido muy debatido y hay gente que han conseguido muchos haters por este tema, pero calmándonos un poco, la música tiene un significado. Dice que la música es el arte de bien combinar los sonidos con el tiempo. Y todo lo que se hace en este mundo tiene un propósito y un fin, e incluso Dios mismo mira la intención de los corazones cuando se hace algo. Entonces, escuchar música secular es pecado. No, porque lamentablemente todos los días escuchamos música en el mundo. Ahora, de la única manera que yo no escucharía la música secular sería que yo me fuera del mundo. Y muchos van a decir, oírle una cosa que usted pase y escuchar y prestarle atención. Yo te aseguro que muchos de los que me están viendo, aún siendo cristianos o no, se saben muchas canciones seculares. O sea que la ponen al lado de su casa, o sea que siempre le escuchan cuando pasan por un lugar y se la saben de memoria, incluso más que los impíos. Lamentablemente. Entonces, mi gente, miren, todo en la vida tiene un propósito. Existen músicas que son hechas para el amor específicamente. Existen músicas que fueron hechas específicamente para adorar al enemigo, a Satanás. Y existen músicas que fueron hechas para adorar a Dios. Es importante entender que Dios lo que mira es la intención de con que se hacen las cosas. Porque hay música que conllevan a que personas hagan cosas, porque la música entra al alma. Eso hay que tenerlo en cuenta, y hay que tener en cuenta el tipo de música que tú vas a escuchar, cómo la escuchas y a qué le prestas atención. Porque sería imposible no escuchar música que no sea cristiana en este mundo donde tú ves películas. Te voy a poner un ejemplo sencillo para terminar mi parte. Tú ves películas de Rambo, que Rambo sale, agarra una tan y acaba con mucha gente. Tú ves películas de Spider-Man, que Spider-Man agarra el malo, lo que lo mete, le da. Pero mucha gente, ay Dios mío, me está bajando algo fuerte. Cristianito, cristianita, impío, impía. Tú que dices que no se puede escuchar música cristiana y tú tienes una prima cristiana, tú dices no puedo escuchar música impía y hasta la baja de una vez de que llega ella, pero le invita a ver 50 sombras de Grey. Abusadora. Date cuenta. Nos mandan a cuidarnos del contenido de la música, pero no del contenido de las películas. Qué interesante. Por otro lado, hay que prestar atención a lo siguiente. Sí es cierto que la música en sí misma no es cristiana o impía. Cristiano o impío es el mensaje que lleva la música y quienes lo hacen. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque muchas veces la música se considera no, incluso algunos dicen que está comprobado ya que la música es parte de la influencia de las decisiones de la persona. Y si tú no prestas atención a lo que está sonando en el mundo, ¿cómo tú puedes sacarle esa idea a la gente que ya se le impuso por medio de la música? Dios mío, pero ¿qué es esto? Lo otro es que muchos de nosotros hablamos acerca de la música secular, hablamos acerca de la música impía y que tenemos que consumir asuntos santificados, pero hay un asunto. Se sabe que hay canciones y tonalidades que lo que hacen es que alimentan el alma, no alimentan el espíritu. Y a nosotros se nos ha dicho tantas veces, ministro Sánchez, que hay que alimentar el espíritu y conectarse con el espíritu por medio de las canciones. Y muchas de las canciones que son llamadas cristianas lo que alimentan es la parte del alma. Es decir, que su tonalidad lo que hace es que te recuerda un amargue que tú tuviste hace 20 años. Y tú crees que estás llorando por el espíritu y tú lo que estás llorando es porque está amargado o amargada. Cuando se hace música con una intención. Hay personas que hacen música con algún tipo de intención de amor. Por ejemplo, quiero llevar una canción en conversa que no haya sido hecha, porque en conversa son canciones, señores, para muchos, en conversa toda canción que no haya sido hecha por un cristiano. Pero hay cristianos, hay gente que no son cristianas que han hecho música cristiana.
Y yo no sé si ustedes se fijaron, para que ustedes vean que tiene que ver con la intención que haya sido hecha. Hay una música de Estanislao Marino que dice algo grande viene a la tierra. Pero Anthony Santos sacó esa misma música en una bachata y tú veías gente con su cerveza y su brugal en la mano en el bar. Algo grande. Tin, 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 tin. Yo vi mucha gente. Entonces, no es una música cristiana esa que los del mundo estaban bailando como si fuera impía. ¿Qué fue lo que cambió en esa música? El ritmo y el artista. Entonces, en ese momento, yo agarraba, por ejemplo, y cantaba esa música de Anthony Santos en bachata. Entonces, ya yo estaba cantando música secular. ¿Por qué? Pero vamos al centro. ¿Por qué no es pecado escuchar una música secular? Porque la música va a depender de lo que... Ahora, sí me puede hacer daño espiritual. Una música me puede hacer daño espiritual. Ahora, ¿cuándo se convertiría en pecado? Cuando yo sé que esa música me puede hacer daño espiritual y aún así yo la consumo. Porque, por ejemplo, hay un dembow por ahí famoso, que se hizo famoso en un tiempo, que dijo de que hay po, y mi mamá llorando, y me hacen así, po. Él mismo diciendo que a él le hacen po y su mamá llorando. Pero tú, que eres cristiano, que canta una música así, o le presta atención a una música así, como prestaba atención si sentarte a escuchar esa música, tú sabes que tú te estás haciendo un daño. Tú estás diciendo que te están haciendo po a ti. O una música de Black Point que esta noche él sale, que le pasen el alma y el resguardo. ¿A qué salió? A eso fue que salió. Entonces, son músicas que tú no puedes escuchar. No estoy mandando a nadie a escuchar música impía o mandar a escuchar música secular. Estamos diciendo si es pecado o no es pecado. Usted va a tener su propio criterio, nosotros tenemos el de nosotros. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la música secular y la cristiana? Lo que te alimente el espíritu. Dice la palabra, examinadlo todo y retener lo bueno. Entonces la música secular no la va a examinar. Eso es parte del todo, como decía Ismael. Analízala también. Y de esa música, retén lo bueno. La mayoría de los ritmos, la gente te dice, no, porque tal cosa fue diseñada para bailar. Tal cosa fue diseñada para tal cosa. Lo que se hizo fue, y por ahí se van con un grupo de cosas que a final de cuentas lo que carece es de sentido lo que dicen. ¿Cómo así? Bueno, el ministro Sánchez ahorita mencionó, por ejemplo, el asunto de la bachata, y todo el mundo sabe que la bachata es para mal. Todo el mundo sabe eso. Y también sabe que el merengue es para baile. Que con el tiempo se fue adecuando y se le fue entrando romanticismo, se le fue, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, muchas veces nosotros caemos en el error de que nos vamos para el libro de los Salmos con David, que habla de salterio, que habla de alabanzas. Pero si tú le prestas atención, lo que hacen es que utilizan unas palabras más sublimes para referirse exactamente a lo mismo que es utilizar, que en ese momento era otro tipo de música y ahora este es otro momento con otro tipo de música. No podemos perdernos con eso. Lo otro es que sí, a Natán el profeta se lo comían con yuca o como usted quiera decirle. ¿Por qué? Porque él dijo que la música cristiana y secular no existe. Existe música y que quienes hacen ese tipo de música son los que marcan la diferencia. Y un ejemplo de eso ya lo mencionó el ministro Sánchez. O sea, algo grande viene a la tierra es viejísimo de Estanislao Marino. Anthony Santos lo hace en bachata y en la discoteca sonaba y estaba todo el mundo bebiendo. Y en un principio fue hecho para beber. No fue hecho para beber. Fue utilizado para eso. En otras palabras, depende de la utilidad que se le dé. Depende de la utilidad que se le dé. Hay mucho, y vuelvo y repito, la música influencia bastante en la mente del ser humano. Es muy influyente en la mente del ser humano. Incluso la música puede influir de manera tal que hay gente que son capaces de cometer locuras por escuchar cierto tipo de música. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si vamos a conectarnos con el espíritu, o vamos a conectarnos en el espíritu, tú no puedes ir a algo que te mueva la carne, ¿verdad que no? Pero si hay un momento en el que usted desea, dentro de su humanidad, ¿verdad que sí? Y dentro del orden divino,
pues entonces utilice lo que sea necesario, porque la Biblia te dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. ¿Por qué no es pecado? Porque lo que es pecado es lo que te aleja de Dios. Y la música que te aleja de Dios es aquella que te lleva a hacer lo malo. Pero hay música de esas que no te llevan a hacer lo malo. Hay canciones de esas que lo que te llevan es a inspirarte, a dedicárselo a la pareja que tú tienes, a dedicárselo incluso hasta a una pretendiente. ¿Verdad que sí? Entonces, eso hay que dividir. Cada cosa tiene su momento. Y lo otro es que el mensaje que llevan algunas canciones es cierto, no es bueno. De eso sí hay que correr. Y de eso sí hay que enseñarle a correr a la juventud. Pero fuera de eso, muchos de nosotros consumimos muchas cosas que son, entre paréntesis o entre comillas, sacras, que son de Dios, que son cristianas, y no nos están acercando a Dios. Lo que están es alimentando nuestro ego. Creo que fue un autor cristiano que dijo esto, que antes las canciones se centraban más en Jesús y en el Señor, y ahora es yo arrebato, y yo recibo, y yo tomo, y yo agarro. No se trata de conectarse con Dios, sino de alimentar el propio ego. Y aunque suena muy bonito, muy espiritual el tú decir, yo tomo, yo arrebato, yo qué sé yo qué, suena muy espiritual, pero eso es lo que hace dañarte el ego. Y déjame decirte esto, eso suena cristiano, parece cristiano, pero no ayuda en la espiritualidad en nada. Y la palabra es clara. Cuando vayamos a adorar al Señor a través de canción, que lo hagamos con cantos espirituales. Es muy bonito adorar al Señor, por eso lo dije ahorita, claro. No estamos mandando a nadie a escuchar música secular, no. Yo lo veo malo, le estamos diciendo que se cuide, incluso de alguna música que se dicen se llama cristiana y no tienen nada de cristiano. Cuando entonces, porque si nos vamos a la secularidad de la música, entonces si yo estoy enamorado de una muchacha, yo como cristiano le dedico una canción a ella, ¿es secular la música entonces ya? Porque va dedicada a ella y no va dedicada al Señor. Señores, nosotros podemos escuchar música que no vaya directamente dedicada al Señor. Puede ser una música para nosotros reconfortarnos, para nosotros sentirnos bien, para dedicársela a una pareja o para escucharla simplemente. No tiene que ir exactamente dedicada al Señor. Ahora, cuando usted va a escuchar música para adorar a Dios, esa música debe ser cánticos espirituales, porque va directa a adorar al Señor. Porque, por ejemplo, mira una música que se hizo muy famosa, que la cantamos mucho. Arrebato, arrebato toda mi familia, haciendo una declaración como si el diablo le quitó todo. Oye, y esa música es cristiana, no es cristiana, pero hay otra música. Por ejemplo, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar y ni siquiera quiero llegar. Y hay gente que andan en tan pecado, andando en su vida tan hecha a perder, que la presencia nunca va a ir con ellos y como quiera ellos van al lugar. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? ¿Es pecado escuchar una música secular? ¿Prestarle atención? Depende de lo que diga esa música. Pues si esa música te está mandando a ñanga ñanga, te está mandando a ratantán y te está mandando a hacer cosas malas, o su influencia es que bájate ahí para yo darte aquí. Claro que no. Claro que no es una música. Pero dime tú, que tú estés en tu casa y por alguna X razón al frente de tu casa suene llueve y está mojada la carretera. ¿En qué le hace daño a un cristiano una canción que diga que llueve y está mojada la carretera? No le hace daño en nada. Ahora, tú te consideras muy fiel, muy sacro, muy santo y consideras que ni siquiera eso debes escuchar, lo puedes escuchar, está bien, se te respeta, pero no diga que es pecado si X persona lo hace. Dice la palabra, para alguien que cree que algo es pecado, para él es pecado. Pero lo dice Pablo, que los que han madurado en la fe saben que todas las cosas se nos fueron dadas. Entonces, si tú todavía estás a un nivel de fe que tú crees que cualquier cosa es pecado y para ti es pecado y tú lo haces, hermano, pues usted está en pecado. Es una realidad. Pero ya que estamos uniendo la secular, la cristiana, hay mucha música que dicen ser cristiana que son más impías que la música que están allá afuera. Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a dejar de privar más santo que el otro, donde todos sabemos que cuando suena el bajo en la música es tan llamativa que tú estás en tu casa sentado y al lado prenden una música y el bajo empieza a sonar duro y empieza tú, mira el piecito solo empieza a moverse y tum, tum, tum,
tum. Y esa gente que eran impías alguna vez, que tiraban su piquetico en el mundo, empieza la música y empiezan ellos, tum, tum, tum. Y cuando, ay, mi madre, yo soy cristiano. ¿Tú me entiendes? Porque la música es música. La música, ahora mismo yo agarro un piano, un merengue, varios saxofones, tambores, güey, empiezo a tocar y rapa sin decir una palabra. Eso es música. Es impía esa música. No tiene ningún fin. Pero en el momento que yo le agrego a esa música, Cristo viene, y esa música es cristiana. Pero en el momento que yo le agrego a esa música, bájate, que te guarda con todo, ya no es cristiana. La misma música sí que cambió la letra y la intención. No es que vamos a dejar la santidad, no es que vamos a aceptar cosas que no es aceptable, sino que vamos a llamar las cosas como son. Sí, así mismo es, ministro Sánchez. Esa es una realidad inherente, como dicen algunos. Incluso creo que dentro de cierto marco cristiano, ese es el problema con el merengue, porque nada más cambia la letra y que el ritmo sigue siendo igual y que por eso el merengue es del diablo. No, espérate. A ti te gusta Danilao Marino y te gusta Julia Javier y ellos lo que cantan es música técnicamente mexicana y colombiana. ¿Qué vamos a hacer con ellos? No podemos hacer nada. El punto es el mensaje. Voy a secundar al ministro Sánchez. No te estamos mandando a escuchar música que tú no quieres escuchar. ¿Por qué? Porque sabemos que hay personas que vienen de ese mundo, personas que vinieron a los pies del Señor, vienen de ese mundo y esa música puede causar en ellos una influencia maligna y puede causarle daños espirituales precisamente por estar acercándose a ese tipo de música porque pertenecen a un lodo que a ellos una vez lo ensució. Pero que tú me dices, por ejemplo, a mí, que yo no conozco nada de eso. O por ejemplo, voy a sacar de la ecuación. ¿Qué tú me dices si ya después que tú alcanzaste cierta madurez, en que ya tú no haces las cosas por miedo, porque esa es otra? Muchas de las veces que a nosotros se nos dice que algo es pecado, es por miedo al infierno, no es por respeto al Señor. Y la Biblia a nosotros nos manda a dejar de pecar por agradar al Señor, no por miedo al infierno. Entonces, otra cosa, me parece que es Tito, la carta de Tito, que dice que para los justos o para los puros, todas las cosas son puras. Pero que para los impuros, todo es malo porque su conciencia es la que está dañada. ¿Qué pasa? ¿Por qué mencioné en un principio a la gente que viene específicamente de ese mundo? Porque tienen esa mente dañada con eso. Ya su mente se le dañó con ese tipo de música, ministro Sánchez. Ya su mente tiene demasiados elementos con respecto a eso. Y eso es lo que va a traer a su mente, son cosas malas. Como pasa también dentro del mundo cristiano con algunas canciones. ¿Por qué no vamos a negar eso? Cristiano que se respete y cristiano que reconozca su falta y que sepa reconocer su propia debilidad, sabe que hay canciones que tienen palabras que son entre comillas dedicadas al Señor, y tú lo que haces es que te acuerdas de otra cosa. Tú lo que haces es que te recuerda de otra cosa. Y algunos dirán, ese tipo no debería consumir, no debería lanzar ese tipo de canciones. No. El problema está aquí. El problema está aquí, en la mente de la persona, en las heridas que tiene del pasado, en las cosas que pasó. No te estamos mandando a escuchar música secular, pero sí te estamos diciendo a que seas maduro en lo que tú escuchas, a que prestes atención a lo que tú escuchas, a que atiendas a lo que está consumiendo a tu alrededor y a lo que tú también estás consumiendo. Señores, esto fue, como dicen por ahí, todo por hoy. Como decimos los cristianos, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Síguenos en nuestras redes sociales como Construyendo el Reino. Estamos subiendo el contenido en Brian Paraíso y en YouTube estamos como Construyendo el Reino. Hasta la próxima, y recuerda esto, el asunto es aquí. No es lo que te digan, no es el terror, no es el miedo, es aquí.